Nosotros venimos de una familia cristiana y a pesar de ser cristianos no siempre tenemos el conocimiento. Bueno, tenemos el conocimiento, pero no tenemos el saber quién es Él y el de verdad sentir su presencia y acercarnos. Y siento que eso fue lo que poco a poco he ido adquiriendo con las cosas que han pasado en la vida y sabiendo que de verdad necesito de Él y no solamente es algo que necesito saber, necesito sentirlo, algo más allá, más profundo. Hubo una época en la que yo me enfermé y yo tuve un tumor súper grande que literalmente no permitía que yo respire correctamente. Y fue en ese año, bueno, fueron 2 años de pruebas en los cuales yo me preguntaba que por qué me estaba pasando esto a mí. Fue una época bastante dura en la cual yo sí dudé bastante. Mi fe estuvo en un punto bastante inestable. Y el único con el que conversaba en ese tiempo era con Dios, porque nosotros podemos decir, sí, tenemos amigos, tenemos familiares con los que podemos conversar, pero no es lo mismo desahogarte y quebrarte con alguien, hacerlo con una persona, que hacerlo con alguien que tú sabes que puedes decir todo sin que te vaya a juzgar y sin que vaya a decirte nada. Por eso el único con el que yo hablaba era él y era el único con el que yo podía desahogarme verdaderamente. Ahí fue cuando comencé a confiar más en él, porque si hubiera sido por mí, no creo que seguiría en este momento. Y fue ahí donde yo entendí que verdaderamente necesitaba de él, porque con mis propias fuerzas no podía hacerlo sola. No podía humanamente. Era algo que necesitaba una fuerza externa, porque uno siempre dice que tienes que tener fuerza, tienes que lograrlo, pero nunca están en nuestra posición y no saben por lo que estamos pasando. Y ahí es cuando entra Dios, porque Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe el sufrimiento por el que nosotros pasamos, porque Él lo vive en carne propia. Así que si hay una persona con la que puedas de verdad desahogarte y la que te puede entender de verdad, es Él. Por eso decidí confiar en Él, a pesar de todas las dudas que tenía. Yo, mi familia, decidí aferrarme a Él porque Él era la única ancla que yo tenía en este mundo terrenal. Decidí aferrarme porque si no hubiera sido por Él, no sé la verdad que hubiera pasado. Solo sé que Él fue el que me dio las fuerzas para seguir enfrentando eso que yo estaba pasando y no dejó que caiga en ese hueco en el que estaba cayendo. En Él tienes a alguien a quien acudir, porque Él te entiende, porque Él nos entiende, porque Él sabe por lo que estamos pasando. Y en esos puntos de quiebre creo que son los puntos donde Dios está diciendo, yo estoy aquí y yo quiero que estés conmigo, yo quiero caminar contigo, no quiero que lo hagas sola. Quiero dar este salto de fe porque quiero de verdad comprometerme con Él. Quiero tener una vida más allegada a Él, quiero parecerme cada día más a Él. Quiero que de verdad mi vida tenga un propósito. Quiero que Él guíe mis pasos porque Dios es el dueño del barco, pero si nosotros no remamos, el barco se va a quedar estancado. Si nosotros podemos decir, yo tengo fe, pero si esa fe no se activa, es una fe muerta. Tenemos que actuar, tenemos que confiar en Él, porque si no confiamos en Él, creo que no hay nada que podamos hacer. Me llamo Ana Paula Royave, tengo 20 años y yo decidí.